Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, hola. Una vez más por aquí a las 22 horas en esto que es Ciencia Teosófica y vamos a hablar de un tema. ¡Uh! Hoy sí que va a estar brava la cosa. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué dice el cartel ahí arriba? Hoy les puse un cartelito. Miren, nos vamos perfeccionando de a poco, ¿no? Día a día, vamos avanzando un poquito más. Ya llevamos poco más de una semana. Qué desafío todos los días acá en vivo. La verdad es que me encanta, la paso súper bien. Así que, bueno, vamos a ver si comenzamos en esto que es, como les decía, ciencia teosófica. Bienvenido, buenas noches a todos los que están ahí del otro lado. Gracias por todos los comentarios que me están dejando todos los días, que me están mandando. Hola Leonora, ¿cómo estás? Buenas noches, qué lindo tenerte por acá nuevamente. Hoy tenemos un tema que, bueno, se va a poner, vamos a ver ahí qué pasa con esto. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Bueno, antes que nada de comenzar, quería agradecer por todos los comentarios que me están llegando, los mensajitos, agradecerme tanto por acá como por YouTube, que estamos, bueno, yo después siempre subo el video a YouTube, así que bueno, ahí ya se está sumando gente a la comunidad y eso es hermoso. Buenas noches, buenas noches. Bueno, nada, me hace sentir bien porque veo que está llegando el mensaje, que está llegando la palabra y eso es lindo para el que está acá de este lado. Así que gracias, gracias a ustedes por estar ahí. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hoy tenemos un temazo, lean ahí arriba. Vida después de la muerte. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Han tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Hay muchas personas en el mundo que han tenido eh, situaciones cercanas a la muerte o que han tenido alguna que otra experiencia. Tanto los médicos, con muchos he hablado y me han contado experiencias o cosas que han visto en el momento de partir de las personas. Y la verdad que bueno, es un tema difícil, también muy delicado, porque hablar de esto no solo es hablar de nuestra propia muerte, sino también de la muerte de algún ser querido, del fallecimiento o en realidad de la despedida de acá, de este plano. Y de eso vamos a hablar, de los distintos planos, porque si existe vida después de la muerte, existe en algún otro lugar donde nosotros, entre comillas, no podemos observar o ver, al menos no a simple vista. Entonces algo que requiere de, bueno, de ciertos conocimientos o prácticas. No significa que sea un don que tenga solamente una persona. Buenas noches, Norma, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo anda ese ayunazo? Bueno, ya pasó la semana, Norma. Hoy estuvimos charlando largo y tendido. Entonces, decíamos que hoy vamos a hablar de si hay vida después de la muerte. Si hay algo que nos deja, y principalmente a las personas que tenemos contacto o experiencias, es mucha tranquilidad. Primero, de que saber, aquellos que sabemos que sí, la vida continúa, con mucha certeza. Y a su vez también que aquellos seres queridos que nosotros creemos que tal vez ya no están, para aquellos que no creen, sí están. Podemos confirmarlos, podemos comunicarnos con ellos, podemos hablar. Así que en esos temas hoy vamos a ahondar. Les voy a contar algunas experiencias que tuve, porque tuve dos experiencias cercanas a la muerte, de las cuales una me acuerdo bastante bien, la otra no, porque era muy chico. Y a su vez, esto me llevó a mí, dentro de lo que es el libro de La Panacea de tu Voluntad, hay un capítulo que se llama, a ver, se llama Mis Muertes, si no recuerdo mal. Biodanza, ayahuasca, eh, a ver, en busca de la revelación, la caída del velo, el oráculo revelador, miren, le voy leyendo los títulos. Floreciendo en lo espiritual, cacao, cannabis y temazcal, rindetec, cambó y hongos. No, ¿de dónde tenía yo que había escrito un capítulo que se llama Mis Muertes? Debe estar adentro de lo que es ayahuasca. Si hay algo que pasa... Hola Cabrera, buenas noches. Claudia, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte una vez más acá.
Hola Sol, buenas noches también. Bueno, estábamos diciendo que acá hay un capítulo dentro de lo que es ayahuasca que habla de mis muertes. Porque en realidad nosotros, si vamos a hablar de forma biológica, yo creo que ya todos saben que de alguna forma nosotros estamos en constante renacimiento, muerte y renacimiento constante de todas y cada una de nuestras células. A nivel molecular también. Eliminamos moléculas y hay otras que van ahí sumándose y creciendo. Hay un proceso, como de la misma forma todo lo que tiene que ver con proteínas. Entonces, adentro de nuestro propio cuerpo hay muchos que están muriendo en este preciso momento y hay muchos que están renaciendo. Y por ejemplo, podemos decir que, si no recuerdo mal y no me equivoco, el hígado en su totalidad tarda algo de 6 semanas en reconstruirse. Eso significa que en su totalidad el órgano que tenemos hoy como hígado, ya el que era de hace 6 semanas atrás no existe más. Si esto es así, y si no recuerdo mal, porque no sé si era más tiempo, me parece. La cuestión es que nuestro cuerpo físico está mutando constantemente y está muriendo, muchas de nuestras partes. Y eso nos puede servir no solamente para entender la vida después de la muerte, también podemos comprender y entender que nosotros tenemos la capacidad de matar aquellas partes que no queremos más en nuestras vidas. ¿Quiénes de ustedes no quieren alguna parte? Alguna parte, cuando digo en lo emocional, cómo estoy, cómo me siento, hay alguna parte dentro mío que me está transmitiendo algo, un dolor, un miedo. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito en lo que es la vida después de la muerte. Les voy a contar mi primera experiencia con respecto a esto. Yo era muy chiquito, tenía algo de 6 años, si no recuerdo mal. Entonces yo vivía atrás de la iglesia del Padre Ignacio. Yo tomé la comunión con él, tengo una foto por ahí se las voy a mostrar. Entonces, bueno, cuando vivía ahí, en ese barrio Rucci, miren, ¿qué les parece? Si parecía un santo, ¿no? Parecía nomás. Bueno, entonces yo vivía ahí en el barrio Rucci y en ese barrio había unos edificios, hay todavía unos edificios. Entonces, en esos edificios hay como unas barandas. Y esas barandas que estaban ahí, en un momento, uno de los cables que estaba cercano a la puerta se peló. Entonces toda la escalera tomó electricidad, desde el primer piso hasta el último. Y siempre había como un cosquilleo en los escalones, que tenía como una varillita metálica. Entonces un amigo agarra y me dice, tiene como más cosquilleo hoy, dice, en la parte del piso. Yo estaba en OJ y le digo, sí, la baranda siempre tiene. Entonces hago así, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Entonces agarro así y me agarro de la baranda y me quedo electrocutado. Recuerden, tenía 6 años, estaba en OJ, en la mitad de la escalera aproximadamente, y me quedo electrocutado, y un amigo mío, que es el que me había dicho esto, estaba en la parte alta y se reía porque creía que yo me estaba haciendo el que me estaba quedando electrocutado y me estaba pelando como ajo ahí. La cuestión es que en ese momento pasó algo que fue rarísimo, pero con esa corta edad, hola Andrea, buenas noches, con esa corta edad yo pude ver más allá, había algo. Hola Fir, ¿cómo estás? Bueno, había algo que había visto, de hecho había vislumbrado como toda mi vida, en ese momento esa corta vida que tenía la había visto en un instante pasar, que es algo que conté ayer en otra instancia, y a su vez era como que ya me había visto en el piso, abajo. Buenas noches, Norma. Yo ya me veía como que estaba muerto, literal, como que me había caído y todo de la escalera. Entonces, en un momento, la escalera me suelta la electricidad, no sé por qué, qué mecánica hay ahí, pero me suelta y me pega como una patada y ahí sí me tira para atrás y yo termino en la parte de abajo. Lo que pude ver esa vez, que para mí fue una experiencia cercana porque era la primera vez que yo veía algo así, que veía como otra cosa, como algo, no sé, como otro plano. Y a su vez que el tiempo parecía fueron segundos, pero para mí fue una eternidad la que estuve ahí. Después de eso yo tuve un accidente, ya cuando era más grande, a los 18 años, en el cual entré en coma. Y también tuve una experiencia cercana
Y esa vez, bueno, venía en un colectivo, estaba dormido, el colectivero parece que cruza en rojo, se choca un taxi y se mete el colectivo adentro de un bar. Salió, fue la primera vez que salí en todas las noticias. ¿Sabés que me gustaba de chicos? Bueno, entonces se mete dentro del bar y yo termino suelto por adentro del colectivo, me golpeo la cabeza, pierdo el conocimiento, hace todo como un charco de sangre, tengo acá varios puntos y empiezo a entrar en convulsiones. Y empiezo como con ese ronquido que le llaman el ronquido de la muerte. Me tienen que reanimar, tienen que hacer muchas cosas y vuelvo. En ese caso también, pero tengo escasos recuerdos. Son muy pocos los recuerdos que tengo de aquel momento. Pero sí sé que había tenido una experiencia en la cual había vislumbrado estar en algún otro lugar. Y otra cosa que tal vez a ustedes le haya pasado cuando eran chicos, a mí me pasaba siempre, y era tener la sensación de que siempre estaba acompañado, de que siempre había gente alrededor mío. Parecía que siempre me estaban observando, cuidando, mirando. De hecho, me cuidaba de las cosas que hacía o dejaba de hacer sabiendo que alguien estaba ahí, que estaba en algún lugar. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Yo sentía que siempre había gente alrededor mío. Entonces, a medida que fui creciendo, bueno, empecé a descreer cada vez más. En realidad pasé por algunas religiones y empecé como a descreer qué había, si había algo después de la muerte. Y fue de tal forma que me hice totalmente ateo después de haber pasado por algunas religiones y no creía en lo absoluto, en nada que tenga que ver con lo espiritual, por un lado, y a su vez mucho menos en experiencias cercanas a la muerte, ni tampoco que exista la vida después de la muerte. Entonces fue así cuando empiezo a transcurrir y tengo dos experiencias que ya son cercanas a mí en cuanto a la muerte. La muerte, el fallecimiento de mi hermano por un suicidio a los 21 años y posterior, 3 años después, fallece mi papá de un cáncer, ligado al dolor provocado por la muerte de mi hermano. Cosa que en mí ya está bien resuelta, pero esto fue un poco lo que me empujó después a mí a saber si, primero, por qué se generaban este tipo de enfermedades. Segundo, por qué una persona llega a tomar esa decisión. Tercero, si realmente existe la vida después de la muerte. ¿Qué es lo que provocó el cáncer? ¿Cuál era el hilo? Hoy en día, si hay algo que estudié hasta el momento es eso. ¿Cuál es el hilo entre un suicidio y que un padre termine falleciendo por ese dolor causado, por ejemplo, en el riñón? Porque fue lo primero que le sacaron. Entonces empiezo a investigar sobre experiencias cercanas a la muerte y después, ya después de mucho, mucho tiempo, me encuentro con esto que les contaba el otro día, que es las plantas como la ayahuasca. Entonces tomo por primera vez la ayahuasca y a quienes quieran saber un poco más hay algunos capítulos anteriores y también en YouTube tengo un podcast en donde el primero es de mi primera experiencia de ayahuasca, pueden ir a verlo. Pero el punto es que cuando tomo ayahuasca me doy cuenta que la sensación y lo que había atravesado era muy parecido a lo que había vivido cuando era chico, aquella vez que me había quedado electrocutado y también aquella vez que había entrado en coma y me habían tenido que revivir. Las experiencias eran similares, lo que se veía, lo que se experimentaba, el lugar en donde yo estaba habitando, era como otro lugar. Esas dimensiones son diferentes. En realidad no están allá como, no sé, en otra parte o en otra, están acá. O sea, la otra dimensión donde habitamos después de la muerte está acá, no está en cualquier otro lugar, está muy cercano a nosotros. Y eso es, esa dimensión, la flor de la vida, hablábamos mucho de eso ayer, es el futuro, es un campo sutil. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser? Porque les contaba, ¿no?, que habitan seres ahí, en ese lugar. Esos seres son almas, esas almas son cuando nosotros, cuando muere nuestro cuerpo físico, ahora vamos a explicar cuál es el proceso, pero y también que hay pruebas científicas de que esto es así. Entonces, pude ver en el ayahuasca que los campos en donde estaba, los lugares, los espacios y todas esas cosas que veía eran muy similares a las experiencias cercanas a la muerte. En mi primer toma de ayahuasca, yo tomo contacto con mi papá y con mi hermano y a su vez con otros familiares míos que fallecieron, que me dijeron cosas que yo no sabía y que después confirmé estando acá. Eso por un lado. Por otro lado, tuve el agrado de estar
literalmente estar con mi papá y con mi hermano y poder charlar con ellos y poder conversar. Previo a esto tuve una experiencia que me confirmó que la vida después de la muerte existía. Pero si hay algo que yo viví en ese lugar es justamente eso, de que sí existe la vida después de la muerte, de que sí están esas personas en otro lugar, de que hay un proceso que sucede, que primero somos nosotros lo que... Buenas noches, Adriana. Primero fallece el cuerpo físico, pero dejar el cuerpo físico no significa que el alma en sí se disuelva, sino que en realidad lo que explica la teoría de la flor de la vida es que nosotros nacemos como alma en el momento que nace nuestra madre, porque ahí nace el óvulo, después se gesta y salimos, bueno, cuando nacemos, y en ese momento que nosotros venimos a la vida, formamos un cuerpo físico, y ahí es cuando se empieza a conformar el alma. Y esa alma, una vez que el cuerpo físico fallece, que morimos, el cuerpo en sí, el alma continúa. Esto hay incontables historias de personas que han ido a esos campos, que han ido después, que han estado en experiencias cercanas a la muerte. Y también cuentan experiencias que son muy ricas en cuanto a cómo ven las dimensiones y cómo ven las cosas. Antes de eso quiero contarles algo, una experiencia que a mí me cambió por completo y ahí confirmé en su totalidad que sí existía la vida después de la muerte. Y que a su vez nuestros seres queridos no solo nos acompañan y nos guían, sino también que nos ayudan, que están ahí, que podemos comunicarnos con ellos. Tal vez uno ya después de varios años de ciertas experiencias adquirimos esa capacidad de conectarnos directamente con ellos. Y por sobre todas las cosas, si hay algo que tenemos que tener para poder conectarnos con estas experiencias cercanas a la muerte, es justamente poder creer que eso es así. Antes que nada yo tengo que creer en que eso es posible, de que es factible. Y después empezar a sentirlo. Y se empiezan a abrir otras percepciones en donde nos permiten o se permiten de alguna forma comunicarse con nosotros. Les voy a contar esta experiencia que tuve. Una vez, hace un tiempo, los que estuvieron ayer ya la escucharon, pero hará unos 8 o 9 años atrás, yo estaba en mi casa, sentado, estaba en la cama, me acuerdo, sentado en la cama de mi habitación, y por primera vez en la vida decidí meditar. Entonces me senté ahí y bueno, cerré los ojos, creo que no puse música, nada, pero me quedé ahí sentado como en silencio. Mi mente divagaba, me quedé un buen rato. Y lo primero que se me vino fue intentar tener contacto con algún ser, tanto con mi hermano como con mi padre, para saber si es verdad que existe la vida después de la muerte y a su vez para saber cómo están ellos, si están bien. Entonces empiezo a preguntar, y decía, hermano mío, si estás acá, por favor, dame una señal. Entonces yo esperaba, ¿no? Como al estilo película, esperaba que alguien me responda, que me conteste, o que, no sé, un portazo, un viento, que se mueva la cortina. Esperaba algo de eso. Pero esto no pasó. Lo que sí pasó fue que sentí toda una energía en mi cuerpo, en el lado izquierdo, y esa energía era como que me invadía así desde un costado. Yo no entendía de qué se trataba eso, no sabía qué era lo que sucedía. La cuestión es que al día siguiente, a la mañana, me llega un mensaje y ustedes dirán, ¿de verdad te va a llegar un mensaje? Y ahora les digo, por Facebook, o sea, un mensaje por Facebook de que está relacionado con algún ser querido que intentó comunicarse. Bueno, sí. A ver, si lo encuentro se los muestro porque está acá en el libro. Sí, es así, literalmente una amiga que hacía 20 años que yo no veía, se comunica conmigo, me manda un mensaje por Facebook y me dice, Gaby, dice, a ver, me parece que está acá, no, por acá, ay, si lo encuentro, acá está, les muestro el mensaje, se los leo directamente. A ver, dice... Hola Gaby, anoche a la madrugada me desperté de un sueño donde Marito, que es mi hermano, me decía que te diga que no te preocupes por él, que está muy bien. Te escribo por este medio
ya que no tengo otro, espero, se me pone la piel de gallina, espero que no lo tomes a mal, que no lo tomes a mal lo que te estoy diciendo. Te envío un besote enorme a vos y a tu hermosa familia. Bueno, fíjense, acá está el mensaje. Este es el mensaje que a mí me manda por Facebook y que después yo le respondo. Este mensaje fue enviado un día después a la mañana de que yo hago la meditación. Entonces fíjese que ellos tienen la capacidad de comunicarse, de contactarse. Claro, ella es medium, yo no sabía que era medium, pero tiene, desde que es chiquita, me contó historias increíbles sobre, no son increíbles, son totalmente creíbles, pero me contó historias sobre sus experiencias. Entonces a ella la utilizan porque tiene esa percepción para poder comunicarse. Se comunicaron, mi hermano se comunica con ella a través de un sueño y viene y me lo cuenta. Algunos podrían llegar a pensar que esto es una casualidad. Yo estoy totalmente seguro que no, porque meditar un día y pedir una señal y que al otro día una amiga que hace 20 años que no veía y que no hablaba y me diga esto, para mí era una confirmación rotunda de que mis seres queridos, los que ya no están acá, sí están en otro lugar, sí están del otro lado. Hay una película que pueden ver que es la película de Nuestro Hogar. Se llama No Solar, No Solar en portugués, Nuestro Hogar en español, que es de Chico Javier, un canalizador que hablaba con estas almas que van después de la muerte y que cuenta perfectamente cuál es el proceso de pasar por el umbral y a su vez de pasar por ciertos lugares hasta llegar a limpiar el cuerpo físico y que te lleven. Bueno, hay todo un proceso ahí que lo pueden ver en esta hermosa película que cuenta un poco cómo es la vida después de la muerte y también que hay una especie de ciudades que son tipo ciudad cristal en donde habitan estos seres y están ahí y son los lugares en donde nosotros también vamos a ir. Y a su vez habla un poco de lo que es la reencarnación. Chico Javier escribió aproximadamente 400 libros, si no recuerdo mal, y se ha comunicado con incontables cantidades de almas y le ha dado mensajes a las personas bueno, familiares, que iban a verlo a él y él solamente cerraba los ojos y su mano escribía y recibía el mensaje y se lo daba a los seres queridos. Yo creo que por sobre todas las cosas, saber que existe la vida después de la muerte nos deja, por un lado, una tranquilidad de saber que nuestros seres están en algún lugar, están en algún espacio, que están bien, que están muy bien, que la vida del otro lado es muy rica también, porque es mucho más rica que acá, en muchos aspectos. Acá, diría, la carne es débil, es como que acá tenemos todas las tentaciones. Y es una especie de, pareciera como de escuela, cuando nos damos cuenta y experimentamos ese otro campo, esa otra quinta dimensión, nos damos cuenta de que realmente lo que estamos haciendo acá es un proceso de aprendizaje, de formación también, y a su vez que es hermoso, porque hay muchas cosas que hay acá que allá no hay, entonces que nosotros podemos disfrutar. Y, de muchos contactos, bueno, de forma física también, porque si bien las almas ahí toman forma, pero por nuestra propia mente, pero no es así como son. Son luz directamente, son una especie de toroide de luz, como yo los veo. Pero al momento de mostrarse, al momento de estar en esas dimensiones y mostrarse, a veces se muestran con el bozo, como está acá, está la cintura, y bueno, y se acercan así, y te hablan, y podés comunicarte con ellos, y es muy lindo porque yo creo, no sé qué les pasará a ustedes si han tenido alguna experiencia con respecto a algún familiar, pero si algo nos queda siempre, y más si la muerte es repentina, es el sentimiento de querer decir una última palabra, una última pregunta o un último abrazo. Y eso a veces es un montón poder decir, no sé, se fue y no le dije te amo, se fue y no lo despedí, se fue y no lo abracé, no sé, o no la abracé. Y creo que esas cosas, cuando tomamos contacto y podemos estar ahí, en esos espacios que a su vez es increíble, porque la palabra no es increíble, es creíble, pero ahí habita el amor en todas sus formas. Ahí existe el amor
no tiene forma de ser explicado esto. Y los que tomaron ayahuasca o los que hicieron hongos saben de lo que hablo. Pero cuando entras en ese campo de la quinta dimensión, todo es amor, todo es aceptación. Y me ha pasado de, no sé, ver a mi hija o a mi compañera de vida en, en ese estado, adentro de ese campo, y traerla ahí al lugar y ver todo lo que es esa persona, lo que es ese ser. Es como una especie de, no sé, si acá siempre hay una parte de juicio mental y también siempre hay una parte como de amor, pero ahí es como que es todo amor y es toda aceptación. Entonces el sentimiento es como te veo, pero te veo en la totalidad de lo que sos. Te veo todo, te veo el alma, te veo el ser, veo lo que sos y lo que, no sé, lo que valés para mí. Es diferente la forma en la que en ese estado vemos a las personas. Y eso es hermoso porque también conectamos con el alma de esa otra persona desde otro lugar. Mucha gente ahora en este último tiempo escuché que dicen que nosotros estamos entrando en la quinta dimensión. Y la verdad es que nosotros habitamos la quinta dimensión. La quinta dimensión para la flor de la vida, la quinta dimensión es la memoria. Tiene una explicación científica, biológica, dentro del agua, se llama el campo Z, el campo de exclusión de la molécula de agua, pero a su vez también tiene una explicación como qué es lo que habita ahí. Y ahí en la quinta dimensión habita la memoria, o sea, habita el todo. Cuando ayer yo les contaba que en algún momento de mi vida me ha pasado de ver toda mi vida en un instante, es que entras en la quinta dimensión, porque la quinta dimensión es la memoria del todo, lo que vos sos, de tu alma. Entonces si entro en mi alma, ya la observación no es racional, sino es diferente, no sé cómo llamarla, pero la observación de esa realidad que también es real y es tangible, esa realidad es difícil de explicar y traer acá, a decir, mira, esto es así o así o así. Lo que sí puedo asegurarles, desde la teoría y desde mi experiencia de vida, desde esos dos lugares, que entrar en la quinta dimensión, la humanidad en su totalidad, para entrar tendríamos que morir todos. O sea que estar diciendo constantemente que estamos entrando en la quinta dimensión, bueno, entrar podría pasar si vendría un evento apocalíptico, por decirlo de alguna forma. Pero si no, nosotros vivimos en este presente y este presente es la tercera dimensión. O sea, si bien adentro mío está la quinta, está la cuarta y yo soy parte de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y tengo la opción de pensar y traer de la nada cosas, también tenemos que pensar que nuestra experiencia de vida está acá, en la tercera dimensión. Y si hay algo que pasa, que nos pasa a muchos cuando entramos en este tipo de cosas, es que es como que empezamos a irnos demasiado para ese lugar. Y a mí me ha pasado y conozco a muchas personas. Es como que esos lugares, cuando empezamos a habitar la cuarta y la quinta, la cuarta en realidad es la realidad que ustedes están viendo, pero cuando empezamos a habitar la quinta y a tener esas experiencias con medicinas, con plantas, con meditaciones, con lo que sea, es como que hay una vida más allá que está muy buena, por decirlo de alguna forma, y que es menos densa, menos pesada, es como un alivio y es como que nos volcamos mucho a esa vida espiritual. Pero en algún momento tenemos que salir de esa cueva y volvemos acá. Y esto habla un poco de lo que es el despertar de la conciencia. Y mañana vamos a hablar de eso, si les parece. Mañana vamos a tocar un poco el tema de qué es el despertar de la conciencia, cuáles son un poco los caminos y los pasos que vamos dando para despertar. Pero el punto es que entrar en la quinta dimensión es eso. Es entrar en la memoria de nuestra alma y no es algo que podemos estar haciendo y observando constantemente. Si estoy en la quinta dimensión no puedo estar acá. Entonces no puedo estar habitando las dos cosas a la vez. Sí puedo ir y volver. Y si hay algo que está sucediendo ahora es que la percepción en líneas generales humana está creciendo porque hay una aceleración del tiempo. Tiene que ver con cuestiones físicas. Hay una gran mancha en toda la parte de Argentina en donde está entrando otra frecuencia, las frecuencias de Schumann también, que se están acelerando enormemente.
Y eso sí nos cambia, parece que el tiempo va más acelerado y también estamos como más cerca de esos planos, de alguna forma. Según lo que entiendo y comprendo, a medida que vaya pasando el tiempo y esta energía se vaya acelerando, esta energía planetaria se vaya acelerando cada vez más, nosotros vamos a estar cada vez más sutiles y eso significa que esa sutilidad nos va a dar otras capacidades. Esto de que hay personas que son medium, bueno, vamos a estar como más cerca de ellos, más conectados en esta aceleración del tiempo. Va a pasar, pero no podemos evitar todo el tiempo entrar en la quinta dimensión. La materia es lo que nos separa de lo cuántico. La materia sí, a ver, vamos a decir qué es la materia en sí para la teoría de la flor de la vida. La materia son partículas unidas entre sí y átomos que están lentificados en el tiempo. Yo me detengo en el tiempo. Por ejemplo, un átomo, nuestro universo, nuestro planeta Tierra está siendo bañado constantemente por diferentes ondas, pero también por átomos de hidrógeno, que es lo más abundante que hay en el universo. Entonces, estos átomos, cuando están todos unidos, conforman todos los elementos de la tabla periódica. Pero claro, cuando estos se unen entre sí y se amalgaman, de alguna forma, porque es lo que nos pasa a nosotros con el cuerpo físico, se detiene el tiempo. O sea, acá el tiempo, afuera mío, pasa a una velocidad y adentro mío pasa a otra velocidad. Entonces, dependiendo de la masa, la materia, que no es lo mismo, pero para decirlo de alguna forma, nosotros estamos como lentificados en el tiempo. Entonces podemos como detenerlo y percibir la realidad. Y lo que nos separa del cuántico, el mundo cuántico, la física la teoría de la flor de la vida nos dice que está en el futuro, a diferencia de la teoría de la relatividad. ¿Cómo sería esto? Todo lo que está viniendo hacia nosotros va a ser nuestro futuro. O sea, si hay algo que está viniendo hacia mí, va a ser el futuro. Pero todo lo que estoy observando está en el pasado. Y lo que está en el pasado está siendo proyectado por mi cuerpo físico. Pero la proyección necesita una energía, necesita una lámpara, necesita una luz. Esta luz es la más pequeña, sería la luz ultravioleta, que emana luz infrarroja, y esto está estudiado. O sea, la molécula de agua absorbe luz ultravioleta, emana luz infrarroja, y nosotros vemos toda esta realidad en forma de luz infrarroja, y a su vez, antes de eso, está la luz ultravioleta. De eso nos alimentamos. De ese otro lado está el campo cuántico, pero no es de otro lado, en otro lugar, o allá en lo lejos, o algo fuera. No. La diferencia entre la realidad, la cuarta dimensión, y la segunda y la primera, es que la primera y la segunda están viajando hacia mí, pero hasta que no se introducen adentro mío, ese campo cuántico, hasta que no está adentro mío, yo no puedo leerla con la mente. Mientras tanto, soy ciego ante eso. O sea que todo está acá. Acá está la primera y la segunda dimensión. O sea, el mundo cuántico está viniendo hacia mí. Yo lo absorbo con mis moléculas. Y yo, que soy la tercera dimensión, experimento la vida como presente. Yo soy el presente. Y la estoy como proyectando. Estoy proyectando mi realidad. Y esto es literalmente así. Y bueno, entonces, ¿dónde están nuestros seres queridos para volver a llevar la experiencia después de la muerte? Están ahí, están en la segunda y en la primera dimensión, pero en forma de alma, en forma de un ser de luz. Son eso, son un ser de luz. Hay un experimento que se hace, tal vez conozcan las cámaras Kirlian. Las cámaras Kirlian lo que tienen la capacidad es de leer nuestro campo cuántico, o sea, esa energía que está entrando en nosotros, que es toda el aura, ¿sí? Todo ese campo se observa, se puede ver si está obstruido y demás, con una cámara, se llama cámara Kirlian. Si hay un experimento en donde agarraron, por ejemplo, una hoja de un árbol, entonces la hoja tiene esta luz ultravioleta, porque es luz ultravioleta y la vemos ahí, que es ultravioleta. Entonces, ¿qué hacen con la hoja? La cortan a la hoja y al cortarla sacan el pedazo de hoja, pero queda
la hoja, o sea, queda el alma de la hoja, pegada al alma de la planta. No se corta el alma en sí, queda toda la forma de la hoja como luz ultravioleta, pero sacan el pedazo de hoja de lo que es materia. Entonces fíjense que por un lado está separado, pero el alma nunca deja de separarse. O sea, si yo me corto un dedo, el dedo queda acá como campo cuántico, como esa unión de la información, porque es información. La teoría nos dice que el cuerpo físico es información unida. Eso, información. Es un orden molecular que le da, que son todas partes muy pequeñas, cuerditas, y esas cuerditas almacenan como si fuese un pendrive cada una, un sonido, una luz, un tono, bueno, y todo eso son fractales que están adentro nuestro, y eso somos nosotros. Ahí están nuestros traumas, ahí están nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros recuerdos, nuestra felicidad, y en todo y cada uno de los cuerpos físicos aparece algo diferente, cada uno guarda algo distinto. Esto lo sabemos bien desde la biodecodificación biológica de Hammer, que encuentra justamente dónde es que habitan cada una de estas emociones. Y a su vez también hay otro científico que ahora no recuerdo el nombre, pero que esta frecuencia y estas ondas tienen un tono distinto, depende del órgano, tiene una frecuencia diferente. Y si hay algo que podemos utilizar para sanar las cosas estas que tenemos, esta memoria, estos recuerdos, esta información de la tercera dimensión, justamente es frecuencia. Por eso es que hoy se está utilizando tanto y que en otro tiempo también, que ya se viene utilizando. Hay muchos que utilizaban la frecuencia. Nikola Tesla utilizaba la frecuencia para sanar el cuerpo físico. Nikola Tesla decía que Jesús, en realidad, él decía que Jesús era un maestro, pero desde un lugar científico, que sabía cómo la ciencia en sí funcionaba desde lo más sutil y que por eso él podía hacer las cosas que podía hacer. Hay escritos sobre él que cuentan sobre cuál era su opinión de por qué Jesús podía caminar por las aguas, de por qué Jesús podía sanar a las personas, multiplicar los panes y estas cosas que hacía, y dice que él lo explicaba desde un lugar como que él sabía cómo hacerlo porque entendía de ciencia, no porque eran milagros. Y la verdad es que yo tengo la misma percepción. Una persona que tiene una frecuencia en su mano, vamos a hablar de una persona que hace como Jesús, que estuvo 40 días en ayuno. Si vos estás 40 días en ayuno y un hígado tarda 6 semanas, si no recuerdo mal, 6 semanas, en recomponerse, en renacer el hígado en sí, todo el hígado en su totalidad, significa que si Jesús hizo un ayuno de 40 días, su hígado es total y completamente nuevo y 0 kilómetros, sin uso. Y esta frecuencia y esta vibración del hígado, por decir un órgano, tiene una frecuencia primigenia. Esto significa que es como si recién hubiese nacido. Y esa frecuencia, cuando yo apoyo, si pudiera hacer eso, por ejemplo, pero puedo apoyar mi mano sobre otra persona, o por las manos sale también, obviamente. De las manos y de los pies salen energía. Pero si Jesús con esa frecuencia de ese hígado, después de 40 días de ayuno, toca a cualquier persona, simplemente al tocarla, le estoy cambiando la frecuencia a la persona. Y lo que hago es cambiar su sintonía, y en ese momento se dan los milagros. Esos son los milagros explicados desde la ciencia. Cómo una persona puede sanar a la otra. Simplemente porque le está contagiando la frecuencia. Así como le puede contagiar un malestar o cualquier otra cosa que sea... la frecuencia es contagiosa. Es literal, porque si nosotros estamos proyectando eso. Si yo ahora estoy hablando, dentro de mi voz no sale solamente un sonido y una onda que viaja hacia ustedes. Dentro de una onda hay otra onda más chica y otra onda más pequeña y otra onda mucho más pequeña, y hay una fractalidad que en realidad no solamente está diciendo lo que yo les estoy diciendo a ustedes, sino que está diciendo todo lo que yo soy. Mi voz es todo lo que yo soy. Está acá, converge todo, y es por eso que muchas veces esto se cierra o tengo la voz así como cerrada o pasan distintas cosas, pero la voz nos habla mucho de cómo uno está por dentro, nos habla mucho de cómo está nuestro cuerpo físico, y la comunicación es algo que hay que atender.
Y a su vez también es una herramienta muy poderosa para poder sanar la comunicación. A veces creemos que las personas en sí necesitan consejos. Y sin embargo, si hay algo que necesitan muchas personas en este mundo, es solamente ser escuchadas. Es tener un ser humano enfrente que asiente y diga, o que lo asienta o que no, pero que sienta que hay alguien enfrente que está empatizando con su experiencia. Más allá de decirle lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, en el momento que nosotros estamos verbalizando una experiencia de vida dolorosa, es en el mismo momento en el que nos estamos limpiando, que nos estamos sanando. Entonces verbalizar, escribir, dibujar, hablar o cantar o lo que sea, es una forma de expresión y es una forma de limpiar y cambiar la frecuencia de mi cuerpo. Así que bueno, eso es importante. Claudia, creo, respondí tu pregunta. Quedó, ¿te pareció bien? ¿Hay algo que no hayas entendido? Bueno, lo que nos trae hoy acá entonces es la vida después de la muerte. Y creo que con esto que les he contado, y también hay una película que se llama Más allá de la luz, que es hermosa, hermosa esa película. Es de un niño que también tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y que tuvo esta experiencia de haber visto todo en un instante, lo mismo, pero lo que ve él, no, porque ¿qué es lo que pasa? Hablábamos antes de que nuestro cuerpo físico está lentificado en el tiempo y por lo lento que pasa es que yo puedo ver la realidad, porque estoy deteniendo el tiempo por la masa que tengo en sí. Pero cuando nosotros tenemos estas experiencias cercanas a la muerte nos conectamos con el horizonte de sucesos y es el presente lineal. ¿Y qué sería el presente lineal? El presente lineal son todos los presentes al mismo tiempo. O sea, por un lado, si entro en planta o esto que les contaba, puedo ver toda mi vida en un instante. La veo y la observo. Toda en el mismo, es difícil de explicar, como decía. Pero a su vez, puedo tener la capacidad de la bislocación o la telepatía de esto eh, de esto de que puedo ver todos los presentes al mismo tiempo. O sea, puedo ver mi presente, pero puedo ver el presente que está atravesando al médico y puedo ver el presente que está atravesando a mi hermano o a mi hermana o a mi mamá o a mi papá. Y esto pasa en la película y él cuenta que mientras lo estaban operando y se había apagado su cuerpo o su corazón, él entra en ese estado y veía cómo la mamá estaba en la sala llorando, cómo el papá estaba en otro lugar. Y de hecho, en la película cuenta algo, solamente les cuento esto, pero él dice, estuve con mi hermano. Así, dice, estuve con mi hermano. Y la mamá le dice, ¿cómo que estuviste con tu hermano? En la película. Sí, dice, estuve con mi hermano, dice. Él se llamaba tanto y era así, así, así. La mamá se pone a llorar porque él nunca supo que la mamá había perdido un bebé. Nunca supo eso. Entonces fíjense cómo estas experiencias y tantas otras nos dicen que están ahí esos seres y que están cercanos a nosotros, guiándonos. Si hay algo que los invito es, después de esta charla, ¿no? Pero esta noche antes de acostarse, conecten con ellos. Pídanle que les manden mensajes a través de los sueños. Pídanle que los guíen, que los acompañen. Ellos ven como si fuese todo desde una especie de satélite. Lo ven de otra forma. Ven más allá de lo que está sucediendo en este momento. Ven el futuro. También ven el pasado. Entonces tienen la capacidad de comunicarse con nosotros y de enviarnos mensajes. Podemos comunicarnos y escucharlos. Podemos escuchar esas voces internas que nos dicen cuando hago una pregunta, a ver, ¿qué hago? ¿Voy por acá o no voy por acá? Estoy indeciso, no estoy seguro. Cuando aprendemos a escuchar estas voces, aparecen solas y te empiezan a guiar. Y cuando confías en eso, te empezás a dar cuenta que eso es así porque tu vida empieza a cambiar porque empezás a escuchar a tu voz, a esa voz del corazón. Y ahí adentro habitan ellos y están ahí y no te van a dar señales confusas. Y aparte, aquellos que ya lo experimentan o los que no, si hay algo, porque puede jugar la cabeza también. ¿Cómo me doy cuenta que la voz de mi alma es la voz de mi alma y no es la voz de mi cabeza? Es súper simple de identificar. Cuando nosotros nos hacemos una pregunta, antes de terminar de verbalizar la pregunta, la respuesta ya está. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a ver, voy a cambiar de trabajo. Entonces me pregunto a mí mismo,
¿qué opinas? Y ya está. Ya te dijo sí, o ya te dijo no. Ya está. Cuando yo empecé a decir, ¿qué hago? ¿Cambio o no? Ya está. Listo, la respuesta ya apareció. Porque la respuesta viene del cuerpo físico. Y el cuerpo físico, como dice Antonio Damasio, uno de los padres de la neurociencia, dice, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. O sea, el cuerpo está antes que la mente. Y cuando yo estoy intentando hacer una pregunta, el cuerpo ya la respuesta ya la tiene. Y esa respuesta conecta con el alma. Entonces nosotros podemos identificar eso. Ya cuando me hago la pregunta y la pregunta es como, ¿qué hago? ¿Cambio de trabajo? Y aparece como un sí, no, ni, qué sé yo. No, eso es totalmente mental. Cuando la respuesta aparece después. Entonces, ahí se llevan un recurso, una herramienta para identificar si la voz de mi alma realmente es la voz de mi alma o es la voz de mi cabeza. Y por otro lado también, que pueden identificar que, que pueden conectar también con sus seres queridos, que pueden pedir permiso. Y a todas aquellas personas que tienen la capacidad, que ven, que observan, que ven a esos seres que se les aparecen, decirles que ustedes pueden poner límites, porque muchas personas lo bloquean porque se asustan. O sea, ver un alma al lado tuyo, escuchar voces, o escuchar a alguien pasar y de repente darte vuelta y no hay nadie. Al principio es como difícil, sin embargo es un don. Y es un don que nosotros podemos, con el que podemos ayudar a mucha gente. Hablábamos antes que aquellas personas que están del otro lado, que ya son alma, y dejaron el cuerpo físico, solo un mensaje te puede cambiar la vida por completo a alguien que está acá de este lado. Una madre que no se pudo despedir de su hijo por un accidente, el solo hecho de que le diga mamá te amo, estoy acá y estoy bien, y que te quedes tranquila y disfrutes de la vida y que sueltes el dolor, esas simples palabras le puede cambiar para siempre la vida a esa persona. Porque ya sabe que es ese ser con el recuerdo que se quedó de que hubo un accidente y que falleció y que todo eso fue, al final me quedo con eso, con ese dolor, con ese sufrimiento de la persona. Bueno, ya sabemos que su alma ya no está en ese campo, que está en otro lugar y que en ese lugar que está tremendamente bien. Entonces ya decimos, bueno, es como un alivio poder transmitirlo. Entonces invito a las personas que siempre digo, ¿no? Ahí se están acercando muchas ahora, eh, que pueden conectar con esos seres, que no lo bloqueen, que traten de ese don, de potenciarlo, de hacer que sea cada vez más, que sea mejor, que puedan conectar desde otro lugar, que aprendan a limpiarse energéticamente, que aprendan a poner límites también, por sobre todas las cosas, porque así como aparecen, empiezan a aparecer muchos, pueden aparecer muchos diferentes, y, y bueno, queriendo decir algo, como pasó, como les comentaba en el libro, que pasó con Emilce Chapire. Ella, ella conecta y bueno, cuando era chica intentaba bloquearlos y a su vez, si hay algo que nunca tenemos que hacer es que si un niño nos dice que está hablando con alguien o que contactó con alguien o que algo, de dejarlo y seguirle la corriente porque está pasando eso. Y ellos tienen, como están tan sutiles y llegaron, o sea, están hace poquito tiempo, como no están tan intoxicados y densificados, tienen la capacidad de conectar con esos mundos, con esos planos. Y en esos planos le estamos sino robando el don. Porque esa sutilidad, si la sostenemos, después tenemos el don de la canalización, el don de la telepatía, el don de la dislocación, el don de la materialización. Hay muchos dones que tenemos los seres humanos que los fuimos perdiendo con el tiempo, entregándoselos de alguna forma. En este caso sí hay religiones puntuales que saben perfectamente cómo esto funciona. Saben perfectamente que esto es posible. Lo utilizan para ellos mismos. Y de alguna forma es como que dicen, bueno, yo soy cura, pastor, lo que sea, no voy a entrar en qué religión, pero yo soy esto y yo soy el único que tengo el poder de hacerlo. Y no, eso no es real. Nosotros todos los seres humanos tenemos la capacidad
de comunicarnos con nuestros seres queridos. Todos tenemos la capacidad y la posibilidad de aprender a sanar a los demás, de dislocarnos, de tener... Y por sobre todas las cosas, si hay algo que tienen la mayoría de las personas que se contactan conmigo al principio por estos temas, es que tienen miedo, porque es raro, porque es extraño, porque tienen miedo que algo les pase o de que, no sé, de que... Pero eso se puede controlar, se puede manejar, se puede aprender a poner límites a esos seres que están más allá y convivir con eso y dar, por sobre todas las cosas dar, como les decía. Yo creo que es algo para reflexionar porque en el pasado, yo recuerdo, esas cosas ya son recuerdos, pero en el pasado si hay algo que, que pasaba era que esto era más común, era muy común. Se tenía en cuenta, y esto lo dice la Biblia, Noé, o bueno, tantos otros que cuando eran sueños, los sueños eran sagrados. Un sueño era, me hablaron, y va a pasar esto, y pasaba. Entonces los sueños no son cosas banales, los sueños son comunicaciones que vienen desde ese lugar, a los cuales hay que prestarle atención. Y antes esto era como mucho más común. ¿Y cuándo se perdió todo esto? Bueno, se perdió en la época de la Inquisición. Se empezó a perder cuando esta religión empezó a matar a las brujas, a matar a los alquimistas, a todo aquel que pensaba distinto o que tenía estas capacidades. Era quemado en la hoguera, era ahorcado o, bueno, o de la forma que sea, pero lo hacían desaparecer. Porque era como que querían de alguna forma quedarse o empoderarse desde ese lugar como ser los únicos que tenían esa capacidad. Y me voy a despedir, que quedan 8 minutitos de esta noche, de todas estas noches a las 22 horas que es Ciencia Teosófica. Me voy a despedir contándole un sueño que es muy fuerte y que lo tuve durante gran parte de mi infancia. No sé, pero por lo menos hasta los 6, 7 años lo tuve, al sueño. Este sueño se trataba de que yo me levantaba todos los días, casi todos los días, transpirado a los gritos y desesperado. Siempre el sueño era exactamente el mismo. Y yo siempre lo relacioné con mi última vida, con que había un registro y una memoria de que en algún momento yo alguna vida anterior había fallecido así. Y ahora les voy a contar al final algo que es muy, muy loco, de que confirmé que en realidad no soy el único que tenía el mismo sueño. El sueño se trataba así. Yo estaba en un lugar en donde era una especie de ciudad, pero muy antigua. Todas las personas estaban como si fuese con túnicas, con mantas así en el cuerpo. No existía la ropa así como la vemos nosotros. Había carruajes, caballos. Y yo estaba como una especie de hall. No sé, no me lo puedo olvidar nunca porque lo habré tenido 1000 veces a ese sueño. Siempre era lo mismo. Era como un hall con unas columnas hacia la izquierda, gigante, unas columnas re grandes labradas, como al estilo romano. Y de este lado tenía una puerta. Y esa puerta, como si fuese 7, 8 metros de color verde. Entonces yo estaba ahí, pero no estaba solo, sino que estaba adentro de una especie de carruaje. Era como como un carro. No era un auto, era un carro. Entonces este carro, yo estaba ahí adentro y estaba con mi familia, éramos 4. Entonces yo miraba para afuera y veía toda esta ciudad y todo esto. Y en un momento empieza a temblar el suelo. Y miro para el cielo y se empieza a poner todo como oscuro y cada vez más oscuro y más oscuro. Y a medida que se va oscureciendo el cielo se veían como unas manchas muy grandes, se abre como una mancha en el cielo y empieza a temblar el piso y se empiezan a sentir como impactos, como si fuesen bólidos gigantes de partes que están cayendo. Y entonces llega un momento en el cual el carruaje se inclina y nosotros empezamos a caer como un vacío infinito y ahí yo me despierto. Yo interpreto que esto es una especie de evento apocalíptico y es por eso que yo estudio tanto eso también, el apocalipsis. Y en este evento
eh, claro, fue un sueño que tuve recurrente y fue una pesadilla que la tuve toda mi vida. Hasta que un día la conté, así como si la estuviese contando ahora, y un amigo me escribe y me dice, yo tenía un sueño, pero casi igual al que vos me estabas contando, era como el escenario, bueno, esto que pasaba, sonaban campanas, y, y bueno, yo me quedé sorprendido. Entonces seguí investigando sobre esto, y un día encuentro un video, que mañana se los voy a subir si lo quieren mirar, acá en Instagram, que en ese video está hecho artificialmente, pero es como que un planeta similar a Venus, pero es como si tuviese todo como naranja y verde, o sea, es como si tuviese vegetación, vida, todo, se empieza a acercar a la Tierra. Entonces en ese videito suenan las campanas y aparecen unos pájaros. Y es un video artificial, pero claro, a mí me impactó porque me hizo acordar y me conectó con el sueño. Entonces empiezo a leer los comentarios que había cerca de 4.500 comentarios en ese video, y, y empiezo a leer que muchas personas empezaban a decir que ellos tenían un sueño y que los conectaban con un sueño apocalíptico que en algún momento había pasado y lo conectaban con esto. Entonces, en una de las primeras charlas que doy en relación al libro, empiezo a investigar y bueno, ahí sí se encargó mi compañera de vida y empezó a leer esos 4.500 comentarios y encontró de 300 comentarios, 100 comentarios, ponerle un 30% había de personas que decían que habían tenido un sueño similar. Y esto significa que adentro de nuestra memoria, o sea, adentro nuestro, yace la memoria de las vidas pasadas. Y hemos hablado de vidas pasadas. ¿Qué serían las vidas pasadas? Nuestros abuelos, nuestros ancestros, ellos a través de la genética, del ADN, ahí está toda la memoria y lo traemos adentro de las moléculas. Inclusive es como nosotros podemos recordar aquellas cosas que fuimos, conectamos con eso. Y claro, como yo era niño, conectaba evidentemente con alguna vida anterior o con una vida en la cual había pasado eso, como tantas otras personas. No era nadie exclusivo ni nada por el estilo, sino que tantas otras personas contaban de lo mismo de ese sueño apocalíptico. Así que bueno, fíjense que esto un poco confirma de que no era solamente un sueño, de que muchas personas lo recuerdan. Y de ahí salen todos mis estudios de cuándo pasó, de cómo pasó, de por qué, explicar desde la ciencia por qué un planeta puede compartir la órbita después de 3.600 años, como dice en los textos mayas o en las tablillas hebreas y tantos otros lugares. Que estas cosas fueron cosas que pasaron, que eventos que sucedieron, y bueno, que nada, ojalá que no tengamos que experimentar nosotros esa misma experiencia, pero sí que son eventos cíclicos que van a volver a suceder en algún momento. Y, y bueno, nada, eso. Por ahora me quedo con eso por ahí. Mañana podríamos hablar del apocalipsis. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece si mañana tocamos ese tema? Lo que pasa es que tendría que traerle algo de evidencia ahí, mostrárselo acá para hablar un poco de eso. Pero hay un video que pueden ir a ver a YouTube en donde cuento un poco como de alguna forma haciéndome el tonto, voy explicando dónde está el impacto, cómo se formaron muchas cosas, porque a partir de eso aparece eh, bueno, toda la parte geológica tiene una explicación total y completamente diferente. Según lo que dice esta teoría, todas las montañas de nuestra cordillera y las montañas del Himalaya, por ejemplo, se formaron en un evento de un impacto planetario. O sea, el movimiento de placas tectónicas fue en un rato, no fue en años ni en todo esto que nos cuentan y le da a su vez la teoría de la flor de la vida la explicación a muchas cuestiones geológicas y por qué una ballena está a 4.000 metros de altura, por qué los bosques petrificados de esta parte de Argentina, de Namibia y de tantos otros lugares. Bueno, le da explicación a muchas cosas. Pero bueno, ahí vamos a profundizar, ya creo que más al final del viaje, si bien mañana podemos hablar, tengo como intención, voy avanzando primero con lo que es el despertar de la conciencia a través de este libro que es Mi Despertar. Ahora voy como escribiendo la teoría de la flor de la vida, que ya la tengo bien entendida, y en algún momento sacaremos un libro y haremos un paper seguramente. Y después continuaré con esto del apocalipsis, porque hay muchas pruebas. De hecho estuve en Mendoza hace muy poquito,
haciendo algunos ensayos y encontrando lugares que se van a sorprender cuando se los muestre. Le metí un poco de suspenso ahí. ¿Qué opinan? Bueno, gracias Gaby. Dices, Claudia, sobre la pregunta anterior, sí, gracias. Más claro de lo que tenía entendido. Bueno, buenísimo. Me gusta esto de que haya claridad. Si hay algo que nos trae también todas estas charlas que estamos teniendo, que estoy compartiendo con ustedes y que un poquito más adelante vamos a traer a otras personas. Si no, hago un monólogo acá. Así me entretengo un poco y tomo un poco de agua. Eh, pero si hay algo que nos trae estas charlas son claridad. Y es muy importante tener claridad y a su vez saber las cosas desde otro lugar, desde otra forma y sin tantas intenciones de por medio. Como mi intención es a ustedes llevarle la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira a nivel molecular corta los lazos. O sea, yo pienso hasta ahí. Porque si una verdad es verdad en su profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que pasó, que aconteció. No es algo que imaginamos o que inventamos. Una mentira es una imaginación, no es algo real y verdad. Entonces, la verdad conecta los puentes moleculares entre sí para ir a buscar la memoria. Se ramifica, voy con la mente, me conecto con eso y conecto con la verdad. Y una verdad conecta con otra verdad. Y con otra y con otra y con otra. Y así ando. Hace 10 años investigando y conectando verdades con verdades sin tener estas cuestiones que creo que son importantes de no estar tan contaminados sobre lo que se cree que pasó, sobre cómo se cree que es la ciencia y a su vez también de tantos ocultismos y cosas que realmente existen. Muchas de estas cosas, por ejemplo, hay un capítulo acá que se llama Ayahuasca en tierra de masones. Los masones saben todo esto. Masaru Emoto no. Hay Mikao Usui, el creador del Reiki Usui, también lo sabía. Y lo sé que lo sabía porque sé de los símbolos, por qué está hecho cada símbolo. También sé porque sé cómo es el Reiki y entiendo cómo él les enseña a través del Reiki cómo manejar estas energías que hablamos antes, de frecuencia, vibración, energía, para poder aplicar en las otras personas y cambiar la frecuencia y hacer que sanen. Así que bueno, hasta acá la charla de hoy. Si hay alguna duda más, mañana vamos a hablar entonces del apocalipsis, si pasó, si no pasó, en qué momento, cuándo, dónde. Si realmente hay evidencias, que hay un montón. Y también para unirlos, ¿saben qué vamos a explicar mañana? Voy a preparar un poquito de material para ir pasándoles acá de por qué se hicieron las pirámides de Egipto. ¡Ja! ¿Por qué? Ya lo he contado, pero vamos a entrar un poco más en tema. Pero ya que hablamos del apocalipsis, el apocalipsis nos conecta directamente con ese tipo de construcciones porque esas construcciones no se hicieron para que un faraón tenga una super tumba. No, tiene un propósito que es mucho más grande que ese y a su vez que funcionó. Funcionó. Uno por lo menos sé y estoy seguro que una de las pirámides funcionó. Así que mañana vamos a hablar de eso. Bueno, les agradezco mucho a todos los que están acá, que bueno, cada vez va pasando más gente, un ratito, otro ratito, van, vienen, se van, y a mí me pone súper contento que podamos de a poquito armar como esta pequeña comunidad. También vienen y me cuentan, me dicen, che, le mandé tu vivo a una amiga, a un amigo, y eso está buenísimo porque, por ejemplo, el vivo del propósito o el de las emociones, yo creo que es un vivo para compartir, porque ese vivo que lo pueden ir a buscar a YouTube si lo quisieran volver a escuchar o no compartirlo. Esos dos vivos me encanta cómo salen porque salen de manera simple y ayudan mucho a esto de la comprensión de la verdad y te da herramientas y recursos. No solamente te da claridad, sino que también te da herramientas y recursos para que ustedes puedan utilizarlo de la misma forma que yo lo utilizo para mí y por el motivo que soy tan feliz y tan pleno en esta existencia ahora. No lo era antes, créanme que no. Así que bueno, buenas noches, muchas gracias por estar del otro lado, les deseo un muy buen descanso y acuérdense de esta noche cuando se acuestan de tratar de comunicarse con aquellos seres que no están acá y que les envíen algún mensajito. ¿Cuál era la pirámide
que funcionó? Ah, la más grande, la que está vacía, la que no tiene escritos y que está toda quemada por dentro, que se dilató. Esa es, la más grande, la central. Por lo menos la que estoy seguro, porque si está todo quemado, bueno, todo el proceso que hay adentro es porque funcionó. La mecánica, que es la mecánica de la flor de la vida, es la física de la flor de la vida. La pirámide, les adelanto desde el vamos que lo que hace la pirámide es retroceder el tiempo, es una máquina del tiempo. Literalmente retrocede el tiempo. Tiene una mecánica a través de la masa que en el momento del evento planetario y al pasar el planeta por arriba hay una especie de intercambio de energía acelerada y pueden llegar a pasar 2000 años en 2 segundos, por decirlo de alguna forma, pero lo que hace la pirámide es hacer que el faraón que está dentro de la pirámide, a ver, un faraón como el de Keops tenía 6 capas su ataúd. El primero era de oro, el segundo de una madera, el tercero de otra y de otra y de otra y de otra. ¿Para qué alguien se vendaría todo el cuerpo? Trataría de mantener y conservar el cuerpo. ¿Para qué un faraón se pondría 7 capas de... ¿Y por qué el oro? El oro tiene un sentido también. Todo eso tiene una explicación, tiene un sentido. ¿Para qué un faraón va a poner todas sus cosas y sus pertenencias al lado de la tumba para, no sé, a dónde se le va a llevar? Literalmente está en los escritos, dice que eso era para pasar a otro mundo. Y si otro mundo está pasando por arriba, significa que la pirámide tiene una función. Son varias las funciones, pero una es retroceder el tiempo y el cuerpo que está muerto vuelve a renacer. Renacimiento, si le suena de la Biblia, renacimiento, la época también del renacimiento. Y a su vez también que ese triángulo, si pasa algo por arriba, que puede pasar, cuando pasa, lo que hace es que el triángulo puede quedar en uno o en otro planeta. Si queda en otro planeta y retrocede el tiempo, el ser que estaba en otro lugar aparece vivo en otro planeta o en este planeta. Fíjense, suena loco, ¿no? Pero tiene una explicación científica. Poco a poco eso se va a ir develando y se los voy a ir explicando. Y cuando saque el libro de la teoría de la flor de la vida, vamos a poder explicarlo y de una forma tangible, de que no van a tener duda, ni siquiera la ciencia, porque hay también formas de comprobar de que esto es así y se puede hacer. Y hay tantas pirámides que, bueno, lo dejamos para mañana, ¿sí? Bueno, buenas noches. Gracias, gracias, gracias por estar del otro lado. Me encanta estar con ustedes todas las noches. Así que gracias. Hasta mañana. Buen descanso.